desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de la última carrera que hemos vivido, que ha sido la segunda de esta temporada 2019, el Gran Premio de Bahrein, Gran Premio de Bahrein disputado en el circuito de Sakir, y que la verdad es que yo creo que nos ha dejado muy buenas sensaciones y desde luego muy buen sabor de boca. Para hablar de esta carrera tengo conmigo prácticamente a todo el equipo. Tengo a Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos. Pues sí, como tú decías, la verdad que ha sido una carrera, ya diré, típica de Bahrein, porque la verdad que da bastante juego. También está con nosotros Juan. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas, muy buenas, pues sí, ojalá haya muchas carreras en este plan. Y también tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas, pues sí, una carrera muy entretenida y con ganas de que siga así el campeonato. Bueno, una opinión unánime que vamos a comentar después. Vamos a discutir un poco de esta carrera y destacar pues lo más interesante que ha ocurrido durante el fin de semana. En cuanto a noticias, no tenemos así nada, digamos, destacable, con lo cual nos vamos a meter directamente ya en la clasificación de Bahrein. No sé, Emma, si antes de la clasificación algo que destacar sobre los libres o vamos directamente a clasificación. No, solo un apunte que ya desde el libre se veía que aquí la película era totalmente diferente a lo que se vio en Australia, ¿no? De hecho, uno de los puntos atractivos de este Gran Premio diría vimos, vamos, yo al menos es mi impresión que este y el Gran Premio de Australia no se parecen casi nada, salvo que, bueno, que al final se coincide los que más o menos tuvieron el podio, pero por diferentes circunstancias. El caso es que el que estuvo ya de primeras con el mazo dando era Leclerc, que tiene un claro propósito y aquí ha empezado a marcar ya la pauta en Bahrein. Se hizo con la pole, la primera pole de su carrera deportiva. Aparte, la primera pole para un piloto monegasco, con lo cual ya pone ahí a Mónaco como en su día hizo Fernando y otros pilotos, respectivamente con los países en la historia de la Fórmula 1. Primera pole, una pole bien, perfecta, sin complicaciones y marcando terreno. Segundo fue Vettel, que bueno, pues lo máximo que podía dar este fin de semana era detrás de Leclerc y da un poco gracias, ¿no? Porque o sea, no se le metió otro piloto, ¿no? Porque Hamilton estuvo bastante cerquita en la lucha por esos puestos, ¿no? Tercero Hamilton, cuarto Bottas. Aquí ya volvemos un poco, bueno, aunque también en Australia fue Hamilton y después Bottas a territorio conocido, ¿no? Entre Hamilton y Bottas. Quinto Verstappen y ahí digamos que lo clásico que llevamos viendo ya en los últimos años. Sexto también Magnussen, que también hasta aquí digamos que según lo previsto, ¿no? Que al igual que ver a Carlos Sainz séptimo, Grosjean octavo, Kimi noveno y décimo Lando Norris. Digamos que la correlación de lo que veíamos en Australia, salvo que Ferrari estaba por delante de Mercedes, a diferencia de lo que pasa en Australia, donde en clasificación los Mercedes le metieron un churro a Ferrari, pues aquí se daba la vuelta y en el resto, pues más o menos lo que vimos en Australia en la clasificación, ¿no? Aquí, pues, McLaren ahí ahora ya con los dos pilotos, Carlos séptimo, con Norris décimo, los Haas ahí, o sea, sin, sin, sin sorpresas, diría, ¿no? Un décimo fue Ricardo, que una vez más, al igual que le pasó en Australia, se quedó a milésimas de pasar a la Q3, pero no lo logró.
fue 11º. 12º Albon, 13º Gasly. Ahí Gasly, de momento Red Bull, yo creo que coincidiremos que tiene un boquete con su segundo piloto importante y, o sea, y Gasly tiene que hacer bastante para solventar ese boquete de puntos o resultados para Red Bull, porque bueno, pues tanto Albon como Kvyat está un poco, o sea, Gasly está en la misma situación que el año pasado estaba con Toro Rosso, solo que este año está con Red Bull, con lo cual hay algo que no cuadra. 14º era Pérez, 15º Kvyat, 16º Giovinazzi. Quizás la sorpresa más llamativa fue que Hülkenberg no consiguió ni pasar a la Q2, se quedó en la primera Q1, un desastre total para Renault. Y ya en las últimas posiciones, pues un poco, entre comillas, los clásicos, ¿no? Stroll, Russell y Kubica. Es cierto que la diferencia entre Russell y Kubica, pues a diferencia de lo que pasó en Australia, milésimas, pero la situación de Williams es un poco límite, ¿no? Porque al parecer, según comentó Kubica, en Australia en la cuarta vuelta de los libres, nada más empezar el campeonato, ya se fastidió el chasis, lo tuvieron que reparar, pero Williams como está, pues no tienen piezas. Para aquí para Bahrein se les dijo a los pilotos tanto Russell y Kubica que no se subieran mucho por los pianos y que tuvieran cuidado porque no hay piezas. Eso hace que el coche de Kubica con respecto al Russell no es exactamente el mismo. Bueno, son todos problemas. En Williams es todo un problema tras otro, ¿no? Y bueno, siguen en las últimas posiciones y esto no va a cambiar a corto plazo porque aparte Russell también comentó que dejó caer que el diseño del coche hay un fallo con el diseño. No llegó a decir tan claro, pero dijo que hay un fallo ahí y que van a tardar bastante en solucionarlo, con lo cual yo deduzco que hay un fallo de diseño de nacimiento, con lo cual pues aquí y encima estando en la situación que están, pues situación negra para Williams. Y poquito más de la clasificación. Con Leclerc con la pole y con Vettel en segundo puesto y Hamilton en tercero, pues así iba a empezar el Gran Premio de Bahrein. Nada más añadir que Grosjean, que en principio clasificó octavo, le penalizaron con 3 posiciones por impedir perjudicar a Norris y bueno, pues eso le metieron 3 posiciones y aparte un puntito en el carnet, de lo cual Gunther Stein, el team principal de Haas, se mostró bastante disgustado y protestó activamente porque dentro de lo que cabe las 3 posiciones dijo, bueno, esto lo podemos discutir, pero que le metan un puntito pues me fastidia un poquito más. Hay que decir que Grosjean es de los que tienen en su carne correspondiente bastantes puntos, con lo cual que le metieran un puntito por esto, creo que lleva ahora mismo con este punto, creo recordar, si no me vaya la memoria, que lleva 8. Ya sabemos que a los 12 sanción, o sea, Grosjean acumula puntos de la temporada pasada, ya el año pasado estuvo a puntito de poco más y sanción, con lo cual, claro, evidentemente que te metan un puntito, pues fastidia bastante, igual Grosjean va a tener que ir con cuidado para pues, para no ocurrir una sanción y que le metan puntos. De todas formas, es que fue tan descarado el estorbo que le planteó, creo que fue a Norris, ¿no? Sí, sí. Que bueno, al final Norris pudo hacer un tiempo, pero vaya, o sea, yo recuerdo viéndolo en directo, joder, o sea, es que daba la sensación de que realmente el tío pensaba que iba solo por la pista. Yo estas cosas no sé hasta qué punto es culpa del piloto, es culpa del ingeniero que no le avisan, de quién puede ser culpa, pero es Pero lo que cierto, Juan, no se puede ir así, o sea. es que después tanto Grosjean como el propio Norris dijeron que le echaron la culpa a Vettel, porque pasó un poco como lo de Alonso y Magnus en Monza el año pasado. O sea, en esa recta antes de entrar en la recta de meta, pues Vettel estaba detrás de Magnussen y justo Vettel lo adelanta a Magnussen, con lo cual Magnussen dice, ostras, o sea, cuando digo Magnussen me refiero a Grosjean, perdón. Y Grosjean dice, tengo que dejar espacio, me acaba de adelantar Vettel, yo ya contaba con este espacio y me acaba de adelantar este y ahora tengo que dejar espacio. Y en ese transcurso de dejar espacio, pues se encuentra con Norris a toda pastilla y se produce todo el
tinglado. Al final, tanto Norris como Grosjean le echaron la culpa a Vettel que pasaba por ahí. Que si es así, yo no vi las imágenes, pero si es así, evidentemente, pues hay un pacto, el famoso pacto este de caballeros, que Vettel se lo pasó por el arco del triunfo. Y al final Eso me recuerda a la gente, a los conductores a los que odio, porque estás tú dejando eso, la distancia de seguridad con el delante y viene el típico gilipollas y patapum, y se mete delante, se le ¿no? mete. Sí, pues Sí, pero aún así, no, sí, o sea, que le perjudicó, eso es claro, evidentemente. O sea, esto no hay tu tía. Le cortó la vuelta a Norris por completo. O sea, y lo dice claro la nota de la FIA de que él entiende el argumento de Grosjean y del equipo, pero al final el piloto se tiene que hacer responsable de cuando va lento, cuando está yendo lento en la pista. Con lo cual, pues oye, esto es lo que hay. Gajes del oficio. Ya por privado imagino que le soltará algo a Vettel para que no se repita la situación. Y con todo lo que nos ha contado Manuel, nos plantamos este pasado domingo en la parrilla de salida con muchas ganas de ver qué es lo que podía hacer Charles Leclerc desde esa primera posición, si su compañero de equipo lo encordaría, y luego también qué es lo que podría hacer Lewis Hamilton detrás de estos dos pilotos de Ferrari. Y la verdad es que la salida no ha defraudado. Ha sido una salida por delante muy limpia, pero muy movida. Muy movida porque tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton perdían posiciones a manos de sus compañeros de equipo y que Valtteri Bottas, que se situaba en tercera posición, a punto estaba de ganarle también la posición a Leclerc. En esa primera curva veíamos que Vettel habría salido bastante mejor que su compañero, se colocaba por el interior, conseguía cubrir bastante bien. Leclerc pues tenía que buscar un poco el acelerador y era una circunstancia que Valtteri Bottas, que adelantaba a Lewis Hamilton, intentaba presionar para sacarle esa posición y lo conseguía. Quien luego pues también achuchaba un poco era Hamilton a Leclerc por esa tercera y cuarta posición. Lo que pasa es que Leclerc a partir de ahí empezaría a reaccionar. Estos cuatro pilotos, quizás seguido de Verstappen y sobre todo de Carlos Sainz, que salía séptimo y se colocaba sexto por detrás del holandés, formaban el trenecito de cabeza que bueno, que nos estaba dando el espectáculo. Leclerc se recomponía, conseguía adelantar a Hamilton, se ponía detrás de su compañero de equipo, de Sebastian Vettel, que en ese momento tiraba en primera posición, y aquí es donde veíamos pues ese espectáculo, ¿no? Los coches no se conseguían despegar del todo, y al final pues veíamos cómo Leclerc conseguía adelantar a Vettel, se ponía en cabeza y teníamos a partir de aquí una carrera en la cual pues veíamos como este joven piloto monegasco tenía que controlar esa primera posición que recuperaba. Por detrás teníamos, como decía, a Verstappen y a Sainz. La verdad es que Sainz estaba yendo bastante bien, estaba atacando más Verstappen y en uno de los lances de carrera quizá más polémicos que podemos tener en esta carrera y que luego comentaremos, Max Verstappen y Sainz, el segundo, pues tocaba al español, lo tocaba, o bueno, se tocaban. Eso ya entraremos después en apreciaciones. Max Verstappen conseguía salir airoso, no tenía ningún tipo de problema. Y Carlos Sainz veía cómo le pinchaba la rueda de delante, el alerón de Verstappen. Perdía luego el alerón, tenía que llegar a la línea de boxes para hacer ese cambio de neumáticos y revisar pues, todos los daños que tenía y se iba a las últimas posiciones de la parrilla nada más empezar la carrera. Intentaría pues recuperar un poco con el tema de los neumáticos, cambiaría ya directamente para hacerlo la estrategia un poco ya más distinta a la que van a hacer el resto de pilotos, pero la verdad es que aquí habría perdido todas las opciones de bueno, pues hacer un buen resultado en esta carrera.
Teníamos, digamos, hasta la vuelta más o menos 10-11, sobre la 11 empezábamos los bailes de neumáticos en esas 5 posiciones de arriba. Empezaba Verstappen, seguido después de Bottas, luego entraban Hamilton y Leclerc. En fin, el último en entrar era Vettel. En estos cambios sí que veíamos mucha estrategia. Teníamos al final pues un emparejamiento ya decidido, que era entre Hamilton y Vettel, parecía. Por delante Leclerc no tenía problemas. Y es en esta parte interesante de la carrera donde veíamos esa disputa de la segunda posición entre Hamilton y Sebastian Vettel, donde nos divertíamos durante un par de vueltas. Hamilton atacaba a Sebastian Vettel y al final conseguía ganarle la posición. En estos ataques, el piloto alemán tenía una mala salida de curva. Parece que pisaba el acelerador demasiado a fondo antes de lo previsto, y bueno, se ganaba un trompo, destrozaba los neumáticos. Posteriormente, con las vibraciones que tenían esos neumáticos gastados, hacían que el alerón delantero saltase, lo pasaba por debajo, tenía que entrar en boxes y perdía posiciones hasta la novena. Saliendo de boxes, pues conseguía adelantar 3 coches, a Lando Norris y a los 2 Renault, que estaban ahí en los puntos, estaban haciendo una carrera bastante digna y bastante bien entre los 2 pilotos. Incluso, bueno, pues mucha lucha entre ellos. Como llevan siempre como llevaban el mismo coche, pues no, la verdad es que ha sido bastante interesante. Y a partir de ahí Vettel, bueno, pues quedaba un poco estancado en torno a la 5ª posición, algo lejos de Max Verstappen, que en ese momento rodaba en 4ª posición. Teníamos, por lo tanto, las posiciones de cabeza. Vettel en 5ª posición, cuarto era Verstappen, tercero Valtteri Bottas, segundo Hamilton, y en primera posición continuaba Charles Leclerc. Y aquí jugaba de nuevo la fortuna, en este caso a favor de Hamilton y en contra del piloto de Ferrari, de Charles Leclerc, porque a falta de unas 10 vueltas comenzaba a tener algún tipo de problemas. Por lo que se veía, la parte térmica del motor estaba perfectamente, pero había un problema con el tema eléctrico. En cuanto a la recuperación de energía, parece ser que el piloto de Ferrari no era capaz de recuperar para luego poder sacar esos caballos extra, esos 120 caballos que daba pues la parte eléctrica al coche, y a partir de ahí Hamilton se lanzaba rápidamente a devorar los segundos que tenía de desventaja sobre el piloto monegasco, que a la postre se veían pues que, bueno, se veían previamente que le iba a dar, si no tenía ningún problema, para ganar la carrera. La verdad es que estaba controlando muy bien, pero en 1 o 2 vueltas Hamilton se echaba encima, le recuperaba 8 segundos del tirón, y a partir de ahí nos quedaba la incógnita de Valtteri Bottas. Por tiempo lo iba a poder pasar también, pero nos quedaba saber si Max Verstappen, incluso Sebastian Vettel, podrían llegar a Charles Leclerc. En el momento en el que, bueno, Hamilton ya lo había pasado y Bottas lo conseguía rebasar también, teníamos un problema con los 2 Renault a la vez. La verdad es que ha sido un problema bastante extraño. El primero de los Renault se paraba al final de la recta de meta, quedaba, digamos, metido un poco en la Puzola, bueno, más allá del circuito, en una escapatoria a cierta distancia de la pista, pero el segundo de los Renault se quedaba un poco en el medio de una chicane, con lo cual aquí se anunciaba pues la salida del safety car, con lo cual con 3 vueltas que quedaban de carrera se quedaba ya pues la carrera parada. Finalizaba detrás del coche de seguridad, y esto era lo que salvaba un poco el podio que había tenido durante toda la carrera en su mano Charles Leclerc, y que hasta esas últimas vueltas ya no estaba bastante claro, pero ya
teníamos serias dudas de que pudiera aguantar a Verstappen y incluso a su compañero de equipo. Con lo cual, pues aunque ha tenido un problema, ha conseguido salvar bastantes puntos y finalizar la carrera. Como decíamos, Hamilton acababa en primera posición, seguido de Bottas, Leclerc era tercero, Verstappen era cuarto, quinto era Sebastian Vettel, sexto Lando Norris con el McLaren. En el otro McLaren se tenía que retirar Carlos Sainz. Séptima posición para Kimi Räikkönen, octavo para Pierre Gasly, noveno para Alexander Albon con el Toro Rosso y décimo era Sergio Pérez con el Racing Point. Fuera se quedaban pues los dos Renault, Ricciardo y Hülkenberg, Carlos Sainz y Romain Grosjean que se iba pues a las primeras de cambio. Y esto ha sido más o menos la carrera que hemos visto, que yo, como decía en la introducción, a mí me ha parecido bastante interesante, sobre todo, pues desde luego no hemos podido dar nada por sentado, puesto que todo han sido circunstancias, adelantamientos, errores de pilotos. Ha habido, yo creo que hoy de todo. No sé qué os ha parecido a vosotros. Por empezar por Hamilton y Bottas, un poco vuelta a la rutina, ¿no?, entre los dos pilotos. Es cierto que por segunda carrera consecutiva Bottas ha vuelto a adelantar en la salida a Hamilton. Esto es algo que hay que estar pendiente a ver si vuelve a pasar en China, porque vale que aquí Hamilton después lo adelanta y tal, pero claro, perder posiciones en la salida no es lo ideal, ¿no? Después en carrera Hamilton pues un poco a su nivel. Es cierto que evidentemente se ve beneficiado por el fallo de fiabilidad en el coche de Leclerc, que al final Binotto ha dicho que ha sido en la parte térmica de la unidad de potencia, un cilindro que no acaba de funcionar y que van a probar en China en el viernes a ver cómo va eso. Pero bueno, en cierta medida ya compromete un poco la temporada de Leclerc en el sentido de la utilización de sus unidades de potencia, porque tarde o temprano, salvo que consigan algo, no sé, que las unidades de potencia sean ultra fiables más de lo normal, pues Leclerc al final acabará penalizando, ¿no? Porque bueno, son 3 motores térmicos, creo, ¿no? Pero si ya uno ya lo lleva solo para viernes, pues hacer 19 carreras con lo que te queda, pues bueno, mucho tienen que aguantar. Y Hamilton, pues eso, beneficiado con lo que le pasó a Leclerc, pues el punto así más álgido fue el adelantamiento con Vettel, que una vez más ha vuelto a demostrar que es 5 veces campeón del mundo. Y no sé, ahí una vez más se le han vuelto a ver las costuras a Vettel, que ya la continua repetición de los mismos hechos, yo diría que no sé si está yendo a un coach o un psicólogo o algo, pero si no lo está haciendo, mi humilde consejo es que incluso diría que Ferrari tiene que tomar cartas en el asunto, pues, porque va a ver, no puede ser que en los últimos cuerpos a cuerpos, cuerpo a cuerpo que ha tenido Vettel las últimas 10 carreras, pues acabe pringao él. Que ya no es que te adelanten, no, es que encima que te adelantan, pues trompos, pierdes casi todas las oportunidades y, o sea, es un desastre total. Es cierto que tampoco estaba siendo una maravilla, ¿no?, su carrera. Parecía segundo, pero tenía problemas Vettel, ¿no? Arrancó bien la carrera, se puso líder. Ahí el único punto negativo de Leclerc fue que se complicó la vida en la salida, pero él solito solucionó el problema. Y Vettel, pues bueno, ahí tuvo que verlas venir y no daba más. Dijo que al final, después de la carrera, que evidentemente el coche no se encontraba a gusto, y al margen de eso, pues yo creo que hay un problema, no sé, psicológico, no sé, me da igual, pero hay un problema porque ya no es normal que te pase una vez aislada, pues dices, venga, pasó en Monza, vale, venga, vale, no pasa nada, pero ya es que en las 10 carreras ya son
4 trompos o una cosa así. O sea, ya empieza a ser sospechoso y aparte en circunstancias similar todos los trompos. No es que espontáneamente te pase, ¿no? Después el que también vi con problemas fue a Verstappen, que dijo que bueno, uno más que no se encontró al gusto. Parece que el único que se encontró al gusto ha sido Leclerc, ¿no? El resto, de una u otra forma, tenía problemas. No sé si fue el abundante viento que hubo en la carrera, pero lo cierto es que Verstappen también hay problemas. Tuvo esa lucha con Carlos a principio de carrera, que yo la verdad no llego a concluir un culpable en un lado u otro, con lo cual pues para mí lo que hizo dirección de carrera pues está bien, ¿no? Lance de carrera y pista capaz de, creo que el viernes le volvieron a recordar y volvieron a poner sobre la mesa a los pilotos que la política de van a dejar correr a los pilotos, ¿no? O sea que vas a tener que hacerla muy flagrante o muy gorda para que te sancionen, ¿no? Y bueno, salió perjudicado Carlos Sainz. Verstappen ya lo sabe todo el mundo, es todo o nada, y a Carlos le tocó nada. Las cosas van así y bueno. Después también Carlos dijo que la caja de cambios le falló. O sea que también no era muy normal que Carlos, vale, pinchas todo esto en la vuelta 4 y llegas último, pero le estaba costando errores hasta pillar a los Williams, con lo cual, viendo de que después decía que la caja de cambios aquello perdía más de un segundo por vuelta, dices, vale, pero lo que pone de lleno es que ahí todo lo que monte Renault, ¿te acuerdas, Juan, el otro fin de semana cuando me preguntabas, ¿no pensabas que el Honda iba a fallar en cualquier momento? Y es que Renault parece, vamos, aquello en cualquier momento te deja tirado, ¿no? O sea, ya no sé si es la caja de cambios que hace McLaren o en el caso de los Renault, que la verdad, después de la clasificación desastrosa por problemas, unos famosos gremlins electrónicos, Hülkenberg estaba recuperando muy bien, del 17º a sexto, y estaba yendo. También Ricardo, a una estrategia de una parada, había recuperado zona de puntos, pero Hülkenberg algo del motor, no sé específicamente qué. Y en el caso de Ricardo, otro MGUK que se va a la porra. De hecho, se fue tanto a la porra que el coche se quedó en un problema eléctrico de estos de que no toques el coche porque te puede dar un calambrazo, ¿no? De hecho, por eso el coche quedó ahí, lo que finalmente acabó de provocar que la carrera acabara en safety car, ¿no? Detrás del safety car, porque el coche estaba en situación eléctrica de estas de que no lo toques porque te puede dar tal calambrazo de que no la cuentes, ¿no? Y con Renault la impresión es esa, que puedes estar haciendo lo que quieras, que en cualquier momento, mira, chao, se va el MGUK, que no sé qué, esto fuera, o sea, no da seguridad. Parece que el rendimiento puede llegar a estar ahí, pero claro, para puntuar hay que acabar la carrera, ¿no? Y ya acabo y os dejo a vosotros, si no, destacaría a Norris, que en 2 carreras ya ha superado lo que llegó a hacer Van Dorn en 2 temporadas. Van Dorn lo máximo que llegó a ser séptimo, pues el sexto así en la segunda carrera y mejorando la impresión de lo que fue Australia con adelantamientos, hubo ahí aguantar, un sexto puesto, muy bien, y a ver si sigue en esa línea. Bueno, una cosa que probablemente se me olvide y no quería que se me olvidase, y es que independientemente de lo bien o mal que lo haya hecho Vettel, ¿no os parece extraño que, vamos a ver, Vettel iba con medios, ¿no? Y Hamilton había puesto los más blandos. Y que, ¿no os parece extraño que fuesen mejor los medios que los blandos? O sea, pero no mejor que obviamente se degradase menos, pero es que en ningún momento daba la sensación de que los blandos fuesen a correr más. Y de hecho, cuando Hamilton entra, supongo que Vettel se temió un undercut y por eso cambió, ¿no? Pero cuando Sí. realmente se puso peligroso fue cuando salió a la pista de nuevo Hamilton con los medios. Entonces,
a mayores de cómo se haya transcurrido la carrera, ¿no os parece que es extraño lo que está pasando con los neumáticos? No, yo en ese Al menos sentido aquí. no lo vi raro. O sea, entra Hamilton, mete los blandos y después entra Vettel y vuelve a meter blandos. Y Hamilton, que ya los tenía No, todos, vamos a ver. No, o sea, vamos a ver. En el primer cambio, Vettel puso los medios. vale, sí. Y, Hamilton y, puso los blandos porque tenía un juego y- nuevo, cosa que no tenía el sí, pero, o resto. sea, ni con los, pero es que con los nuevos veías que no. Que O sea, Hamilton no, no lo no le aguantaba. recuperaba la distancia a Vettel. Al revés, o sea, veías que iba mal. Y sin embargo, o sea, cuando realmente, de hecho, cuando lo adelantó, fue cuando volvieron a cambiar neumáticos y estaban los dos con medios. Entonces, a mí me estaba viendo yo, pero ¿qué neumáticos son estos? ¿No? Parece el mundo al revés. Mm, Yo la verdad que no me di cuenta del tema neumático durante la carrera. Y, estoy cayendo ahora tal como tú lo dices, pero creo que es algo muy positivo el hecho de que yo no me haya fijado en los neumáticos durante la carrera. Quiere decir que he estado entretenido con otros asuntos y no me he fijado en los neumáticos. Ya, pero es que, o sea, yo lo digo por no entiendo. O sea, en teoría Hamilton debería haber. Pues eso, o sea, Hamilton en la vuelta 13 pone los blandos. Y Vettel en la 14 pone los medios. Después, en la 34 Hamilton vuelve a los medios y en la 35 vuelve a entrar Vettel y pone los medios. Que le duraron muy poquitas vueltas, volvió a poner después los blandos, pero por culpa del trompo, ¿no? Supongo que por condiciones de la pista, ¿no? Que se dio la circunstancia de que los medios iban mejor que los blandos. Ya, pero, o sea, que en una tanda larga, pues al final te vayan bien, pues vale, pero es que o sea, que desde el primer momento no fuesen los blandos más rápidos, cuando en teoría cuanto más blando, pues más rápido debería ir el coche, ¿no? sí, Puede pues, que es un circuito que normalmente tiene un asfalto muy caliente, con mucha suciedad, quizás se degradaban demasiado rápido o tenían graining. No sé, son elucubraciones, vamos, que no a ver, tengo... la lógica diría que Hamilton en ese stint, pues al tener un neumático nuevo además y un escalón más blando, se comiera a Vettel. Esa es la lógica, ¿no? Que, de la cual estar detrás, ¿no, Juan? Pero yo qué sé, Claro. por circunstancia, igual tal como estaba arreglado el coche de Hamilton, pues se dieron cuenta que no funcionaba aquello. De hecho, a Bottas fueron con el plan previsto por la mayoría, ¿no? O sea, medio y después el blando. Bottas entró antes que Hamilton y puso el medio Y Hamilton, bueno, Hamilton es que tenía la baza de ese blando del neumático nuevo, sí, eso es nuevo cierto. y dijo, pues mira, voy a meter nuevo, entro una vuelta antes que Vettel, intento recortarla ahí, voy con el nuevo y si, no sé, también hay que decir que esa parte la hace con bastante combustible, los dos, ¿no? Pero yo qué sé, pues Hamilton igual intentó, no sé, ahorrar tampoco porque entró a una vuelta antes que después Hamilton para hacer el undercut que por poco lo logra, ¿no? A todo esto, pero no sé, pues yo qué sé, habrá que pedirle explicaciones a Pues yo Hamilton. reconozco que durante la carrera lo que estaba pensando es, ¿qué diferencia habrá entre el Ferrari y el Mercedes? Que Hamilton con blandos no es capaz de pillar al Ferrari con medios, ¿no? Eso fue lo que estuve pensando. Y luego, sin embargo, cuando volvieron a cambiar neumáticos, digo yo, ostras, Claro, después cuando qué cosa cambian, que más se lo come extraña, ¿no? O sea, enseguida. claro, o sea, es que fue, o sea, no me extrañó mucho, ¿no? Y por eso lo sacaba ahora, ¿no? Que fue algo de lo que tú no comentaste y a mí me llamó la atención. Después, con respecto a la carrera, pues estoy muy de acuerdo contigo. Desde luego, eh, lo de, no sé, lo de Leclerc ha sido una especie de declaración de intenciones, de declaración de decir, aquí estoy, no estoy para ser segundo de nadie, vengo a ser campeón del mundo y si puedo ser campeón del mundo este año, no me voy a esperar al año que viene. Me extrañó un poco, bueno, me extrañó. Hay bastante polémica, bueno, polémica, tampoco es que sea polémica, pero vaya. Al parecer hubo órdenes de equipo
Lo que pasa es que las órdenes de equipo no fueron decirle a Leclerc que no adelantase a Vettel, sino simplemente que le dijeron espérate ahí 2 vueltas, algo que no tenía sentido, lo mires como lo mires, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ingeniero de pista de Leclerc es rookie también, o sea, era su es español y es su segunda carrera que hace como ingeniero de pista, o sea. Sí, pero yo me imagino que se le dice espérate 2 vueltas para adelantarlo. Eso no es porque se le haya ocurrido al ingeniero, tendrá también órdenes de arriba de alguna manera, ¿no? Sí, también a Vettel al parecer no le dijeron nada de esto. Nada de esto, o sea, pero sí es cierto que en el briefing anterior le dijeron tened cuidado especialmente, no la caguéis, ¿no? Y se ve que Vettel pero ahí, el adelantamiento fue tan limpio, claro. Que también daba la sensación de que no estaba adelantando un Ferrari a otro Ferrari, sino un Ferrari no sé, al McLaren del año pasado. Exagerando un poco, ¿no? Pero vaya, o sea, eso, que ha sido todo una total declaración de intenciones. Además, con una madurez que asombra, teniendo en cuenta que salía primero, que en teoría lo tenía todo a su favor, y que después de ese resultado de esa salida tan nefasta, ser capaz de recuperarse, porque Bottas lo llegó a adelantar también, es decir, perdió 2 posiciones. De un momento en que estaban Vettel, Bottas llegó y a detrás enredar cuarto, ¿no? Casi. Casi cuarto, sí. No, cuarto yo creo que no llegó a estar en porque ningún Hamilton momento. ahí casi se toca, tal. Sí, pero vaya, que no. O sea, yo creo que realmente no llegó a estar cuarto, pero vaya, después de esa salida tan nefasta, que cualquiera, imagino, que se quedaría chafao, o si no chafao, No, pero había intentando ritmo, recuperarlo Juan. a lo bruto y metiendo la pata. Acordaos de cuántas veces lo ha hecho precisamente Vettel, este tipo de cosas, ¿no? Pues con toda la tranquilidad del mundo, en unas cuantas vueltas había recuperado todo lo que había perdido. O sea, ya digo, una declaración de intenciones de mamma mía. Y luego encima, sin la bravuconería, sin. Pues eso, sin la bravuconería de la otra estrella en ciernes, ¿no? Que es Verstappen, bajo mi punto de vista, con lo cual, no sé, a mí me tiene encandilado este chaval. Y realmente, lo que llevo diciendo desde que empezó la temporada, veo un futuro bastante complicado para Vettel en Ferrari. Encima, tal y como se está comportando, ¿no? Esa Con los impresión que errores. tengo de que parece que lo de Leclerc es como muy deseado. De repente ha puesto a todos de acuerdo. Que a ver, es normal. O sea, hacer la pole y estás ahí y tal, normal. Pero parece como que yo incluso he leído hoy leyenda y movidas así que digo, vale, el chico es bueno, pero leyenda ya. Yo no digo tanto, pero sí digo que te encandila, porque es que luego además, cuando con ese desenlace tan triste para él, ¿no? Que ese final, después de tenerlo todo hecho, lo que hubiera sido su primera victoria, no sé. Eso lo hace más épico todo. Claro, todo justo, pero es que luego encima las declaraciones que hace no son. Imagínate a cualquiera, Alonso, o sea, estoy pensando en Alonso, por ejemplo, ¿qué le ocurre? La de cagatos que habría soltado con respecto a todo el mundo, y sin embargo este chaval. Bueno, a ver, pues yo tampoco se fastidia. Soltó un taco que los censuraron por la radio, te quiere decir. Tampoco es aquí la hermana Teresa sí, de pero a ver si me Calcuta. entiendes. No es una El tío es declaración de vayan en el motor, no sé qué, no sé cuánto, el- sino tal, o sea, pim, si, pim, pa, pa, pa. si me O sea, comparas esto con Verstappen, te digo, es la noche y el día, totalmente. es una, Claro. Emma, es una reacción Totalmente. súper madura, súper de estar con el equipo. Te digo que No sí, sé. totalmente. Ahí estoy contigo 100% y si, en la comparación con Verstappen en ese ámbito es la noche y el día. No tiene nada que ver, por supuesto. Y eso hace, igual hay gente que Verstappen en la movida hasta que sea agresivo tal, le mola. A mí, pues el rollo de Leclerc de ser así correcto y no sé, llámalo como quieras, pues también me mola. ¿Qué quieres que te diga, no? Es que es eso. Lo cortés no quita lo valiente, joder. O sea, y se puede ser. Se puede poner toda la carne en el asador y tener otras formas, ¿no? Y ya verás cómo Leclerc no le vemos darse de tortas con nadie, Hombre, ¿no? no A lo los largo de su veo, no carrera, los cosa que veo. ya hemos visto a Verstappen. No se ve, no. O sea,
bueno, un empujón así a mala manera pero vamos, eso, que a mí personalmente me tiene encandilado. Y sobre todo eso, que ha sido como una especie de declaración de intenciones. Tampoco es que vaya a tener un camino de rosas para que, o sea, no lo hagamos ya campeón del mundo ni nada de eso, porque... Pero en ese sentido, Juan, declaración de sea, intenciones, otra cosa que no fuera esto, de Leclerc viendo sus pasos en otras categorías el año pasado, para mí me sorprendería. O sea, que de repente rodara octavo y no diera pie con bola, diría, "Vaya desastre, ¿no?". O sea, yo me esperaba esto de que... De hecho, no sé si lo hablamos el año pasado cuando se anunció finalmente el Leclerc y tal. O sea, sí, pero lo pero esperaba. te esperabas, por ejemplo, que en la primera carrera le dicen quédate detrás de Vettel y el tío acata órdenes, pero en la segunda, como ve que la orden no es muy tal, pues ya dice, mira, A ver, no es la primera orden no me esta voy a quedar aquí que la de 2 Australia. horas, De o hecho, sea, en no me voy Australia a lo quedar... pregunta él. Sí, pero, pues, o sea, por eso, y Es entonces, circunstancias totalmente diferentes. Cada aquí equipo ya, tiene su protocolo y estas movidas internas que yo desconozco por completo. Hay un protocolo de no sé qué, déjalo pasar no sé qué, lo hablamos con el otro, tal. Pues mira, es que aquí lo que favoreció a Leclerc es que claramente era el más rápido de toda la parrilla este fin de semana, pero con bastante diferencia, lo que le permitió adelantar a Bottas y a Vettel así en 0, ahí ya, había un pero ritmo, claro. saltándose las órdenes de equipo, o sea, Yo eso no lo saltándose llamaría directamente, órdenes de equipo porque... joder, si lo que te dice tu ingeniero, espérate 2 vueltas para adelantarlo, ¿no te parece saltárselo? A mí, o sea, de hecho no me parece bien que se lo haya saltado. Aunque Para mí eso no... es así, o sea, no es bueno, pero quiero decir, sí que es sintomático. Y también es cierto que es muy distinto saltarse una orden de equipo como se la ha saltado él, que saltársela, por ejemplo, como se la saltó Vettel, que es el perjudicado en esta carrera, por ejemplo, con el Multi 21 de Weber. No sé si os Claro, eso sí que acordáis, es un ¿no? saltarse un O orden de sea, equipo en condiciones. justo, pero o sea, quiero decir, Pero o sea, esto, espérate Leclerc, 2 vueltas, o sea, me lo ibas salto a adelantar las órdenes, ahora más pero tarde. me salto las órdenes, pero eso, digamos que casi soy yo el que tiene razón y casi soy yo el que está salvando la estrategia de Ferrari gracias a saltarme esta orden, ¿no? Porque si no, los Mercedes se hubieran acercado, bueno, todo ese tipo de cosas que hubieran pasado. Entonces, No, para no mí sé, esto de Bahrein es un una anécdota de sombrerazo lo para que... Leclerc. Lo de espérate 2 vueltas para mí es una anécdota. Otra cosa es que dijeran, quédate segundo y no se te ocurra moverte, no sé qué. Entonces digo, vaya, ahí sí que está, pero quédate 2 vueltas, ve la oportunidad clarísima, aparte tenía mucho más ritmo y todos en el equipo sabían que Leclerc este fin de semana iba más rápido que Vettel, que lo sabía todo, o sea, no solo el equipo, todo Dios, o sea, es que eso está ahí, los tiempos no engañan, o sea, eh, entre que también el ingeniero de pista de rookie, no sé qué, yo no le doy mucha importancia a eso de que oh, se ha saltado un orden de equipo, Ferrari sigue con Vettel, pues no, tío. Vamos a ver, Emma, parece que no, o sea, lo que estoy diciendo es que la forma de saltársela, o sea, no es que haya sido lo más grave, no es que sea lo más de todo el gran premio con lo que me quedo es que se haya saltado, no, es simplemente que va sumando cositas, lo mismo que la madurez al acabar la carrera, lo mismo que la capacidad de después de tener una salida tan mala, recuperarse y volver al punto inicial muy poquito después, cuando muchos otros pilotos con esa tensión probablemente hubieran cometido errores. Es decir, es una cosita, más otra, más otra, más otra, más otra, más otra. Me está configurando un piloto que hacía mucho tiempo que no veía con unas cargas, o sea, me da la sensación de eso, de que tiene todo el futuro por delante, da la sensación de que si sigue así puede hacer muchísimas cosas, está casi demostrando que para nada es el segundo del equipo o que si es el segundo del equipo será por una decisión pura y exclusivamente administrativa porque está para pelearle el primer puesto a Vettel. Y ya digo, o sea, es simplemente síntomas. Y lo de haberse saltado de esa manera una orden de equipo, que para mí es una orden de equipo, para ti será que no, pero bueno, digamos que me sirve para calificar a Leclerc como piloto y a cómo enfrentarse a este tipo de cosas. Entonces, pues eso. Y el pobre Vettel, pues en fin, como dices tú, yo le aconsejaría que
no sé, que se fuese un psicólogo, un coach o algo así, porque ha habido gente que ha pasado por circunstancias parecidas y ha obtenido ayuda en esa, pues con ese tipo de profesional. Y desde luego yo a Vettel no lo envidio para nada, porque me imagino la semanita que está pasando y encima no tiene la suerte, ¿no? De que hubiese gran premio ya, de que llegase el Gran Premio de China este próximo fin de semana y poder olvidarlo, pero es que este Gran Premio tuvo que ser muy duro. Date cuenta que, en teoría, si las cosas hubieran sido lógicas, hubiera acabado ganado la carrera, porque si Verstappen hubiese tenido ese problema, lo lógico es que el otro Ferrari estuviese ahí adelante, ¿no? O sea, de quedar primero a quedar, ¿qué quedó? Quinto al final, ¿no? O Sí, cuarto. quinto. Quinto. Pues, no sé cuáles son las matemáticas que estará haciendo, pero De todas formas, la situación de Ferrari no es muy buena en el campeonato. O sea, aquí todos muy contentos por Leclerc, pero la situación del campeonato, tanto Leclerc como Vettel como Ferrari en el Mundial de Constructores no es la mejor del mundo. Y, y no sé qué es lo mejor, si perder como perdieron en Australia o perder en Bahrein por como perdieron. O sea, de las dos situaciones para perder, pues las dos peores pues han tenido las dos primeras carreras. No sé, a este paso, evidentemente hay un trabajo, hay un fallo de fiabilidad donde el responsable directo es Binotto, que al final es el team principal y además director técnico. Y estas cosas, no sé, o sea, evidentemente lo dice el propio Binotto, que esto no se puede permitir un fallo de fiabilidad porque no, bueno, pues te penaliza. Aquí se te han escapado la victoria y has regalado unos puntos a tu rival directo clamorosa. Bueno, es que en el Mundial de Constructores ya la diferencia es el doble, ¿no? Una cosa así. En fin, que para pasar dos carreras la diferencia es abultada. Es que quedan 19 carreras, que queda todo el mundo, pero lo bueno de Ferrari, dentro de todo malo, es que el coche se ha dado la vuelta. O sea, esto ya es un poco más parecido a lo de Barcelona, por no decir igual, y lo de Australia igual habrá que confirmarlo en los siguientes, ¿no? Pero esto ya es un poco más... O sea, lo de Australia queda ahí como anécdota, parece, ¿no? Y el coche funciona y aparte tiene chicha con respecto a Mercedes, que Hamilton sí estaba contento, he ganado, estaba muy bien, todo muy bien, pero oye, que esto, si no llega a pasar esto, me meten un chorro, o sea, hay que mejorar. Bueno, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, que de momento la temporada parece que la ha escrito uno de los mejores guionistas de televisión. Vamos, a Netflix, si es que este año tiene derechos para hacer otro reportaje, a Netflix le va a venir esto de escándalo. Empieza en la pretemporada, Ferrari se supone que va súper bien, llegamos a la primera carrera y todo lo contrario, una debacle. Segunda carrera, nuevo giro de guión, ahora Ferrari está líder, hace la pole el chico nuevo, segundo Vettel, todo apunta a que van a hacer un doblete, ahora empieza la carrera, pasa de todo, Leclerc se queda segundo pero luego tira de épica y vuelve a adelantar a Vettel, y cuando ya parecía otra vez que todo estaba de color de rosa para Ferrari, problemas de fiabilidad, los dos coches sufren, al final los puntos para Mercedes, vamos, esto es giro de guión tras giro de guión. Tenemos ya al Bueno, villano, tenemos al héroe, no, tenemos no, al antihéroe. o sea, la realidad supera la ficción clamorosamente, Sí, porque para que los dos Renault pinchen en el mismo preciso efectivamente. momento, o sea, pocas veces pasa algo así. Sí. Eh, El año Vamos, ahora pasado, mismo, el año pasado fue Red Bull, que Ricardo y Verstappen justo cayeron más o menos en la misma vuelta también en Bahrein, más o menos. Y aquí él ha pasado a Renault, que la verdad, insisto, lo de Renault, ostras, sobre todo porque está Carlos ahí implicado, ¿no? Pero Carlos es el segundo DNF que de la temporada, sí, es bueno, guay. y esa es otra, que nos estamos aquí obcecando con Ferrari, con Leclerc y con Vettel, y no hemos hablado de la mala suerte de Carlos Sainz, que parece que está heredando la historia del padre, ¿no? Hombre, a mí en este caso ya sabes que hablar de mala suerte, o sea, ahí Al se hay- menos en esta carrera.
un fallo en la caja de cambios que al final le iba a haber costado. Imagínate que adelanta Verstappen. Lo hubiera costado, o sea, dentro de 2 vueltas lo hubiera suspectado Verstappen porque la caja de cambios lo hubiera fallado. Bueno, sí, es cierto que o sea, al final un fallo mecánico, bueno, pues Es te cierto que viene sobrevenido y da igual, primero, vaya último, un fallo mecánico es un fallo mecánico. ese Pero bueno, momentito de la clasificación en las primeras en la salida, que la verdad la salida él hizo muy bien, estuvo a punto. Ahí a Carlos le falta, no sé, eso que, por ejemplo, tiene Verstappen, que es imponerse. O sea, tú ves la salida de Carlos y dices, sale, genial, y antes de meterse, de salir de la primera curva, va detrás de los Mercedes y los Ferrari, tal cual. Pero Verstappen se le cuela por el exterior, que después cuadra con el interior en la siguiente curva, y después en el enfrentamiento con Verstappen, pues pero le toca bailar con vimos la a más un fea. Carlos Sainz claramente superior en velocidad al Red Bull de Verstappen, luchando por adelantarle, y de hecho lo hubiera adelantado sin ningún problema si es en otra curva o le coge en un momento de DRS en una recta un poco más larga, o simplemente no es Verstappen y es el otro Red Bull. Bueno, el otro Red Bull, es que el otro Red Bull no lo considero Si a la hubiera sido altura otro de Red piloto, Bull. no se tocan, eso también lo tengo claro. Exactamente. Entonces, hombre, por una parte es quizás falta de madurez de Carlos por no conocer a su rival y no verse venir que Verstappen es muy propenso a liarla. Pero por otra parte, el que no arriesga no gana, y Carlos lucha por todas. Y entiendo entiendo el movimiento y lo aplaudo, la valentía de ver que eres superior al coche que tienes por delante y luchar por adelantarle, con la mala suerte de que además en ese toque sale perjudicado él y Verstappen ni se entera, cuando perfectamente podía haber sido al revés, o se podían haber quedado fuera los dos, o podía no haber pasado nada. Entonces, que sí, que luego al final está claro que Estoy el coche contigo, falla Para mí, pues para mí es un error bastante gordo de Sainz. En el sentido de no es que él tenga la culpa del accidente, sino que me da, o sea, es una impresión, ¿eh? Igual es una película que me monto yo, pero yo juraría que Sainz se las tiene como muy guardadas a Verstappen. Desde que no lo compartieron sé, yo no lo veo equipo. eso. Pues yo creo que sí, y que en el momento en que, vamos a ver, ese adelantamiento casi era decirle, te paso y por el exterior, no sé si me explico. O sea, era como doble adelantamiento, ¿no? O adelantamiento en negrilla, subrayado y en mayúsculas. Y teniendo en cuenta con quién se las gasta, que si somos escrupulosos, a mí me da la sensación de que, o sea, vale, estoy de acuerdo en que fue un lance de carrera y que y eso, que fue un lance de carrera, pero Verstappen me da la sensación de que si llega a ser cualquier otro piloto probablemente hubiese frenado antes, porque o sea, es que no había sitio por donde pasar. Pero bueno, a lo que voy, que teniendo en cuenta que había las 3 zonas de DRS, que estaba claro que en ese momento el McLaren iba mejor que el Red Bull, yo creo que ahí a Carlos Sainz, o sea, eso, yo creo que se las tiene como juradas y entonces dijo, pues te voy a adelantar eso en negrilla y cursiva, ¿no? Y con Pues si es así, mayúsculas. pues claramente estoy contigo, sí, sí es así. O sea, tengo esa sensación, ya digo, igual es una película que me estoy montando yo, ¿no? No, es cierto que hay como Y ese. que si hubiese elegido otro sitio para adelantar, lo hubiese tenido más fácil y bueno. También es cierto que Red Bull y McLaren, pues, a ver, por lo de Renault con Honda y tal, tienen sus rifirrafes y tal. Pero lo cierto es que en esta Justo, forma, eso también, y eso también, o sea, quieras que no, ya está ahí ese pique también. en esta Fórmula 1 moderna, sobre todo, pero en general, al igual que un delantero se valoran los goles como más y se paga muy bien, pues aquí yo en la Fórmula 1 el tío que adelanta lo ve y lo consigue, pues tiene un valor extra, ¿no? Y hay muy pocos en la parrilla que oportunidad de adelantamiento conseguido, pues yo en la parrilla actualmente veo a muy pocos pilotos que hagan esto que digo y francamente no veo a Carlos de estos de que oportunidad de adelantamiento o adelantamiento conseguido. Tendrá tiene otros vertientes como piloto Carlos, igual
que aún no ha acabado de explotar de todo, aún tiene recorrido, como igual es la regularidad cuando el coche respeta y todo esto, ¿no? Y también clasificación tiene sus puntos para estar ahí arriba, pero esto de adelantar tiene la oportunidad y te mata y tal, como por ejemplo tienen Verstappen o Ricardo, pues yo a Carlos no la veo. Eh, pero bueno, todo se puede mejorar, o sea, nadie nace aprendido, o sea, como, mira, Vettel lo está pasando mal y yo espero que se recupere, porque yo no quiero ver ahí un piloto dando pena, porque me está dando pena a Vettel directamente, ¿no? O sea, espero que se recupere, al igual que Carlos, pues el coche cuadre en 2+2 y finalicen, ¿no? Porque eh, dentro de lo que cabe, McLaren en el Mundial de Constructores, pues creo que van cuartos o quintos, ¿no? Gracias a estos puntos que ha conseguido Norris con el sexto, pero van a tener que sacar caja de puntos para continuar estas posiciones. Que ahora un sexto de Norris en McLaren nos parece la leche, o más o menos, ¿no? Por lo que leo en el grupo también y tal. Pero McLaren se supone que es un equipo para ganar campeonatos. Un sexto debía ser una broma de mal gusto. Y estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados y claro, esto ya es la repanocha, ¿no? Y que el coche llega a Q3, los dos y tal, eso está guay, ¿no? Pero aspiracionalmente el equipo aspira a más, yo creo, ¿no? Esa es menos la Hombre, intención. hace años, que McLaren lo de aspirar es igual, o sea, el Depor también fue campeón de liga y aspira a ganar, o sea, Ya. entendámonos. No, tú eres Ya. tan bueno como el resultado de la última jornada. Sí, sí, sí. Pues eso, ¿no? Que quiero decir, eso ya tampoco es tan así, o sea, vale que sí. Lo suyo sería que llegase a esos límites, pero todos somos realistas y sabemos de dónde vienen y las propias capacidades que tienen actualmente. Entonces, Sí. pero bueno, a ese respecto también, o sea, quiero decir que los puntos que tenga McLaren se los deba Norris. Me lleva a también hacer una especie de valoración de los rookies, ¿no? De cómo les están haciendo los rookies. Y la verdad es que me parece que lo están haciendo, a excepción de Giovinazzi, que creo que es el más flojo de los tres, y eso que puntuó en esta carrera. No, No puntúa. sé, me No, están Giovinazzi no hasta puntúa aún. Russell, me está gustando. Giovinazzi aún no puntúa, es de los que quedan así y tal. Giovinazzi aún no puntuó, Aún no ¿ves? puntúa, no. Estaba equivocado, sí. Sí, 11 quedó, justo quedó 11 en esta carrera, es verdad. Pero vaya, que muy bien todos, quizá a excepción de él, ¿no? Sí, Ya es el digo, a mí único que se ve ahí hasta Russell me que... está pareciendo, y por contra, el que ya no es tan rookie, que es el Gasly, qué decepción. O sea, Yo con tampoco, Russell es que tampoco es que esperase mucho de él, pero caramba, es que tela, ¿eh? Lo de Gasly. está Yo hay, desubicado. Yo creo que está hay desubicado. pilotos, hay en concreto dos pilotos que no entiendo cómo están ahí y que creo que no acabará la temporada, que son Kvyat y Gasly. Y Kvyat no por él, ¿eh? O sea, Kvyat en términos generales no me parece mal piloto, pero la historia de Kvyat en la Fórmula 1 hace mucho tiempo que acabó y entiendo que Red Bull Pero, encontrará a Kvyat, alguien ¿por qué? O sea, y se la... ¿has visto algo en estas dos carreras que te No, no, indique no, que no, eso no, va? no, 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 digo, no, igual has por visto eso, por algo. eso te digo, por eso te digo que en términos generales no me parece mal piloto, pero creo, pero no me encaja, como llevo diciendo un montón de tiempo, no me encaja su vuelta a la Fórmula 1 y creo que Red Bull en algún momento encontrará a alguien al que le deba Es el un primero coche para que le den la patada, ¿no? y volverán a darle la patada. Y Gasly es que no lo comprendo, no, o sea, el año pasado ya no me dijo absolutamente nada. Es más, para darle el Red Bull a Gasly se lo hubiera dado a Kvyat. Pero bueno, Estoy de acuerdo ellos, contigo. ellos sabrán cómo lo hacen. En cualquier caso, yo Gasly no lo veo terminando la temporada. Creo que lo bajarán del coche porque para mí no es piloto para el nivel de un Red Bull que en teoría es el tercer equipo. Hombre, si sigue así, algo harán, porque, o sea, Verstappen, por mucho que tal, al menos, ¿sabes? Aunque pues muy mal, acaba detrás de Ferrari y Mercedes, pero es que Gasly se está peleando con los que se Exactamente. peleaba el año pasado contra Rosso, solo que este año lleva un Red Bull. Exactamente. Y por otro lado, creo que McLaren tiene una oportunidad muy buena
para plantarle cara a Red Bull, sea por diferencias de coche o sea por diferencias de piloto. Creo que este año McLaren puede pelear con Red Bull y aunque sea maquillaje, aunque realmente el coche no esté a la altura de Red Bull, es muy bueno para McLaren poder acabar un año peleando con Red Bull. Y esto lo estoy diciendo en la segunda carrera, pero Hombre, tanto, ostras, veo aún diferencia de rendimiento entre los dos. sí, pero si la diferencia de rendimiento te la salva que Red Bull tiene un piloto Claro, si cuentas un eso piloto bueno y uno muy malo y McLaren tiene dos pilotos medios, pues al final va a ocurrir como pasaba con Alonso, que era prácticamente el único que puntuaba en el equipo. Este año en Red Bull solo Sí, puntuará Verstappen pero también es cierto y que Gasly. Verstappen hace mucho y yo a Verstappen lo veo capaz de ganar carreras y a Norris Sí, y a pero Carlos no los veo por rendimiento del no, coche también sí, y hay una sí. diferencia de puntos que se equilibra más o menos. Claro, Luego los fallos mecánicos pueden ser decisivos, pero si Carlos y Norris acaban sistemáticamente entre el quinto y el octavo, pueden entre los dos aproximadamente que, sumar los puntos de los que terceros, ya para cuartos, acabar ahí, segundos de tela, Verstappen. porque aquí Haas Oye, estuvo creo que desconocido. puede que yo creo Pero, que a McLaren lo puedo ver ahí en muchas carreras, por lo que se ha visto hasta ahora, a mí no me descuadraría. Ahora bien, si están sistemáticamente entre el quinto y el octavo, pero a 3 vueltas del final se rompe el coche. que estén ahí, no te digo que no, pero conseguirlo, esa parte, yo incluso te diría que es más complicada que Hamilton, Bottas, Leclerc y Vettel. O sea, porque hay demasiada tela, son décimas, depende de cómo se levante el piloto. O sea, tú ves, por ejemplo, Magnussen en Australia, genial, sin problemas. Grosjean, por lo de la tuerca, cero, ¿no? Pero Magnussen consiguió el resultado tal. En cambio aquí, pues no dieron pie con bola. Entre que Grosjean, que tuvo el incidente este en la salida y ni acabó, en carrera Magnussen, pues no dio. O sea, no, es que lo superó aquí. Ya quedó por delante Giovinazzi, que como dice Juan, es el único que se parece que está ahí un poco eh, desubicado, diría yo, al igual que Gali, que lo veo desubicado. En fin, salvo eso. Pues a mí el escenario que plantea José no me parecería tan extraño, ¿eh? Ya digo, bueno, vamos a ver. Llevamos dos grandes premios, ¿eh? Entonces, ver por dónde van a tirar los tiros es como arriesgado, ¿no? Esto es jugar a ser pitoniso, ¿no? Juan, Pero teniendo en cuenta eso, o sea, que puntuasen los dos McLaren, cosa que parece factible. Que Gasly siga por donde está siendo y que Verstappen, seguro que hay carreras que le salen muy bien, pero también va a perder puntos porque no va a tener la suerte que tuvo con Sainz en todas las carreras. Estoy convencido que la fiabilidad también está por demostrarse. Es decir, a mí no me extrañaría tanto que llegase un momento en que realmente McLaren hiciese peligrar un poco el tercer puesto de Toro Rosso. Si las cosas siguen un poco así. Y otra cosa curiosa es que realmente estaría McLaren haciendo un papel que en mi opinión o en mi apuesta particular veía más a Renault jugando ese papel. yo es que veo más a Renault que tal, porque Pues vale yo a que Renault, o sea, o pega un cambio pero radical, te digo, en dos carreras es muy distinto, pero la decepción más gorda que yo estoy teniendo de este inicio de temporada es precisamente con el equipo Renault. Y me da mucha rabia, tanto por Hülkenberg, pero sobre todo por Ricciardo. O sea, esos dos pilotos se merecen bastante más coche del que tienen ahora mismo. Y ojalá sea un problema momentáneo y Renault sea capaz de ver exactamente dónde están los problemas y consigan un motor más fiable, pero qué mal comienzo, qué pero, malas sensaciones están dando. pero, en fin, yo lo veo difícil que incluso se acerquen a Red Bull porque a la larga la diferencia que puede llegar a conseguir Verstappen porque puede llegar a rozar podium lo compensa. A día de hoy el cuarto es Alfa Romeo gracias a Kimi que tiene puntos. O sea, ya empieza a haber diferencias ahí, o sea, ojalá, no te digo que no. Cuanto más peleas, pues mejor, pero
Es que Mercedes, Ferrari y Red Bull, pese a que Red Bull tenga un piloto ahí desubicado, tiene otro que no está desubicado y quieras o no quieras, pues hay una diferencia de puntos de conseguir sexto, séptimo, a rozar podios, ya solo eso ya te compensa, ¿no? Pero bueno, en fin, habrá que verlo porque como tú dices, Juan, o sea, si te digo, Juan, después de Australia, donde Mercedes le metió 8 décimas en la clasificación, que en la siguiente carrera Leclerc iba a hacer la pole sobrado, igual me dices tú eres tonto, porque es imposible esto. Claro, Y es que ese es el problema, que estamos todavía con mucha especulación. y ¿Qué es se ha lo que dado ocurre? eso. Lo bonito de esto, bajo mi punto de vista, es que con 2 carreras, pues todas las películas que nos estamos montando en la cabeza y todas las apuestas que hacemos de futuro, y eso es síntoma de que, o a mí me da la sensación de que es síntoma de que vamos a tener un campeonato muy entretenido. Eso es Por cierto, lo que me mola del tema. otro que lo veo de momento pasarlo mal es en Racing Point, Pérez y Stroll, ¿no? O sea, veo que los van a pasar mal, pese a que ahora hay más pasta, hay más cash y todo esto. Ostras, mm, 3 puntitos. Vale, que bueno, o sea, acaba de empezar y están a tiro de piedra, ¿no? Pero mm, no sé, no tengo la misma sensación que estando Pereció del año anterior y el anterior. O sea, no, pese a que los 3 puntitos pues son mal lo que consiguió Stroll y esta Pérez, ¿no? Que ya han puntado los dos pilotos, pero no me dan buena sensación. Desde luego, como decís, estamos haciendo muchas cábalas, hemos visto 2 carreras completamente distintas que se han resuelto por circunstancias completamente distintas y que han tenido pues protagonistas que cambian, ¿no? Desde luego, esto anima a pensar que esta temporada va a ser un poco no más equilibrada, pero sí más entretenida, como bien decíais, y bueno, que durante estas primeras carreras del año tenemos que estar atentos y ver si realmente confirmamos esto, ¿no? Que la verdad haya cambiado la Fórmula 1 un poco con respecto a los últimos años. Por resumir un poco las cifras que quedan en cuanto a mundiales de pilotos y de escuderías, en primera posición en pilotos tenemos a Valtteri Bottas con 44 puntos. Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tiene 43, uno menos. En tercera posición viene Max Verstappen con 27. Después es cuarto Charles Leclerc con 26. Quinto, Sebastian Vettel con 22 puntos. Sexto, Kimi Räikkönen con 10. Lando Norris séptimo con 8. Los mismos que Kevin Magnussen, que es octavo. Noveno es Nico Hülkenberg con 6, seguido en décima posición por Pierre Gasly. Décimo primero y décimo segundo son Lance Stroll y Alexander Albon con 2 puntos cada uno. Y décimo tercero y décimo cuarto Daniel Kvyat y Sergio Pérez, que cada uno tiene un punto. No han puntuado todavía Giovinazzi, Russell, Kubica, Ricciardo y Carlos Sainz. En cuanto a constructores, tenemos a Mercedes en primera posición con 87 puntos, Ferrari segundo con 48, tercero Red Bull con 31 puntos, cuarto es Alfa Romeo con 10, quinto es McLaren con 8, Haas tiene los mismos, 8 puntos, séptimo es Renault con 6 puntos, Toro Rosso es octavo con 3, los mismos que tiene Racing Point, que es noveno, y Williams con 0 puntitos cierra el grupo de constructores. Y esto en cuanto al campeonato. No sé si queréis añadir alguna cosa más, alguna opinión más o algún detalle a mayores. No, O una si cosa, no, Dani, podemos... que por Sí. las circunstancias de final de carrera nos quedamos ver, yo al menos tenía curiosidad por la estrategia que iban a tener los equipos top de cara a la vuelta rápida. Al final se la llevó Leclerc, porque bueno, lo marcó a la 30 y pico vuelta y tal como fue al final, pues no nos permitió ver si había paradas o alguna cosa así, pero sigo teniendo interés en lo de la vuelta rápida, a ver en China qué pasa. Sí, efectivamente. De hecho, ahora mismo no recuerdo, me bailan las cifras, pero si era Vettel o si era
Verstappen, que pues acercándonos al final de carrera sin contar con el incidente de Leclerc, ese problema mecánico, tenía una diferencia como para meterse en pit y marcarse una vuelta rápida. No sé si era Vettel Y Vettel no se la o... quitó una vez que entra, no sé si el coche estaba tocado después de comerse el alerón o tal, pero no se la quitó a Leclerc, o sea, Vettel no iba sobrado este fin de semana, de ninguna de las formas. No, pues entre el cambio de estrategia que puede ser eso, que Leclerc pierde y que el resto de pilotos van a por él, y que las 3 últimas vueltas quedaron neutralizadas, pues ahí sí que se mantuvo esa vuelta rápida, como dices, para el piloto monegasco. Eso por un lado. Comentar, ya no por parte de carrera, sino como post carrera, que se han hecho pruebas de los neumáticos del 2020, creo que ha sido durante el día de hoy, después de la carrera, y corría, Fernando Alonso volvía a subirse a un Fórmula 1, a un McLaren, para probar esos neumáticos que estaban para el 2020, y que curiosamente pues hemos tenido hoy un día de lluvia en el desierto y les ha cortado un poco esas pruebas de neumáticos que, como digo, son los que se utilizarán o los que se prevé que se puedan utilizar durante la temporada que viene. Y Dani, si existe algún incrédulo que siga viendo a Fernando de vuelta en la Fórmula 1, creo que lo ha vuelto a dejar bastante claro que, salvo que le den un coche que claramente, o sea, salvo que se baje el campeón del mundo de este año y si le den el coche a él, o sea, no existe ninguna posibilidad, o sea, ya, si hay algún incrédulo en la audiencia, no va a volver, chavales, no, o sea, quitaros la idea de la cabeza porque no se va a dar ese supuesto, con lo cual, cambiad el chip. No, Fernando durante mucho tiempo le han prometido el oro y el moro con tiempo, digamos, hasta su posible retiro. Y tanto, bueno, Ferrari sí que estuvieron más cerca de ofrecerle un coche campeón. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues en los primeros años no consigue ese campeonato, y luego sí que los rivales pues ya estaban más fuertes que el Ferrari, y luego además las famosas peoras, como dice Manuel, durante la temporada de los Ferrari sí que lo han ido lastrando, y después, bueno, en McLaren que hemos tenido, pues como todos los años, sí, el año que viene vamos a ser competitivos, vamos a ir a por el campeonato, sí, el año que viene vamos a poder ganar carreras, y al final, bueno, pues Fernando se ha pasado en el desierto peregrinando durante los últimos años de su carrera en Fórmula 1, y que yo creo que ahora mismo está lo suficientemente entretenido y contento en todo lo que está corriendo, porque incluso durante las últimas semanas ha probado pues a correr con un Toyota Hilux, que es el que creo que lleva el equipo que ganó este año el París, el ¿Verdad, Carl? Dakar, Sí. y que bueno, que hace saltar los rumores de que, aparte de dedicarse a la resistencia, de correr las 500 millas de Indianápolis y más pruebas de Indy, pues eso, que pueda dar el salto a este tipo de rallies bueno, pues como es el Dakar, y que seguramente para prepararse en el Dakar tendrá que correr algún otro tipo de rally, tipo pues a Baja Aragón o algo en Marruecos, que se suele correr pues para tener un poco más de experiencia en cuanto a lo que se puede encontrar en las dunas de Sudamérica. Con lo cual, como dices, Emma, eso, a no ser que le vayan a ofrecer, oye, mira, que nuestro piloto con este coche que está perfecto ya para ganar, porque llevo ganando 3 años, este año no quiere correr, pues venga, ala. Como no le digan eso, Fernando no tiene por qué cubrir una temporada más en Fórmula 1, sino es para cubrir un tercer campeonato del mundo en su palmarés. Es cierto que a él le gusta dejar la puerta abierta dependiendo de cómo está de ánimo, ¿no? Parece, o dependiendo de quién le pregunta, pero es que, vamos, es que cada equipo tiene su piloto. Ferrari ya ha encontrado el piloto con Leclerc, Mercedes sí tiene a Hamilton, mientras que no se pire. Y Mercedes tiene cantera ahí, o sea que
flaco favor le haría a la cantera si... O sea, está gastando una millonada en la cantera como para prescindir de ella. Y Red Bull tiene a Pelota también. O sea, También, Emma, yo creo que aquí, bueno, entra en juego lo que es el periodismo actual, en el cual el periodista hace un poco la pregunta buscando la respuesta que él quiere. Entonces, bueno, no es difícil coger, preguntarle, insistir o directamente pues que ya esté cansado de este tipo de preguntas y, oye, ¿volverías a la Fórmula 1 si tuvieses un coche ganador? Pues, teniendo un coche ganador, posiblemente claro, es sí. que así te dicen todo. Claro. Es que vuelve hasta pros, joder. Es que... Ahí yo creo que también pueden estar jugando un poco con esas preguntas, porque es lo que digo. O sea, pero es ya la saber que te sensación... haces trampas al solitario preguntándole eso, porque, vamos, yo no sé si alguien de vosotros, Juan, José, tú, Dani, ve a Red Bull, Ferrari o Mercedes diciéndole a Fernando, teniendo lo que tienen ya como pilotos, oye, Fernando, vente. Hombre, a Red Bull con lo que tiene como piloto, sí. A ver, ya me entiendes por el piloto que fue. Evidentemente no. O sea, no. A día de hoy, ninguno de los equipos. A Red Bull es que lo saco de la quiniela porque Red Bull no tiene opciones de ganar el mundial. Y ni Ferrari ni Mercedes le ofrecerían un asiento a Alonso teniendo los pilotos que tienen ahora mismo. Pues yo lo veo muy difícil, o sea, lo veo casi imposible. Pero en el fondo tampoco me iba a extrañar tanto. Por ejemplo, tendrían que darse circunstancias. Pero Mercedes no me extrañaría tanto. Y Ferrari con Leclerc también. Ahora con Leclerc también. Pero si por las circunstancias que fueran siguiesen un Vettel Raikkonen y otra temporada como la pasada, pues no me extrañaría tanto que llegase un momento y se lo ofreciesen, en plan... Pero ya digo, o sea, lo veo súper difícil. Pero si llegase a pasar, tampoco iba a decir que nunca lo pensé que sucediese. No, desde luego hemos visto cosas extrañas, aunque no a ese nivel de coger y traer un campeón, un campeón que haya estado retirado o Dani, un si gran volvió piloto. Schumacher de ganarlo todo con a Mercedes, como vino, que al final a muchos se le cayó a Schumacher por esa época que estuvo con Mercedes, cuando vino de vuelta. Bueno, Sí. Claro, lo que pasa es que en el caso de Mercedes sería un piloto que lo ha ganado todo, que es por números, el mejor piloto de la Fórmula 1, que ha ganado 7 campeonatos del mundo, 5 de ellos consecutivos, y que no tenía nada que demostrar y sí, que, por eso bueno, te venía digo, sin o ningún tipo sea, de presión. al único deportista de élite que he visto triunfar hasta retirarse es Michael Jordan. Al resto que he visto que se retiraban y después volvían, los he visto fracasar. Porque se ha pasado su época, ha venido otros rivales, lo que quieras. Al único que he visto que se retiró y ha Carlos Sainz vuelto. padre. Bueno, Carlos Sainz, pero en otro ámbito. Cierto. Pero bueno, también podríamos meter a Carlos Sainz en ese mundillo si quieres. Pero es que la regla así normal, que igual Fernando está tan especial que hasta rompe eso. No te digo que no, ¿no? Pero lo único que he visto así triunfar y de lo suyo y encima para arriba es Michael Jordan. El resto, por tal, no sé qué, tal, han pinchado. Y es mejor. Fernando, desafortunadamente, no pudo retirarse en lo más alto, que sería lo ideal, ¿no? En plan Rosberg. Me retiro ganando, ¿no? Pero bueno, o sea, y aún sigue compitiendo y ganando. O sea, te quiere decir. Pero volver. Bueno, desde luego ahí le hacen la pregunta, yo creo que es lo que quieren los periodistas y es el titular que han sacado. Con lo cual, a Fernando Alonso yo creo que lo vamos a ver mucho, lo vamos a ver en muchas categorías además. Va a divertirse mucho a los mandos de un coche, de distintos coches, Y, pero yo creo que la Fórmula Dani, 1, lo que tú dices, es complicado. y después, ¿hasta qué punto a McLaren le interesa seguir con Alonso en estos términos de que Alonso se divide entre McLaren y Toyota? O sea,
¿qué parte? O sea, te quiero decir, es un activo tuyo, lo compartes con un rival, vale, que de forma directa no es tu rival, pero de cierta manera sí. ¿Cómo está el tinglado? Para Alonso, genial. McLaren y Toyota, los dos, ala, bien, genial. Pero de cara a McLaren o de cara a Toyota, o sea, esa dualidad no se ve todos los días. Compartiendo marcas y este tinglado. Yo creo que al final las dos marcas han tenido que ceder porque a las dos les interesaba tener a Alonso y han dicho, bueno, pues ya está. Pues mejor compartirlo que no tenerlo y han tragado con eso y ya está. Ya, pero McLaren ahora ya no compite con ellos. Es cierto que en la Indy medio sí con tal, pero no es lo mismo. Con Toyota es que compite con Toyota. En cambio con McLaren, pues... Vale, sí, llamamos el equipo de la Indy McLaren, pero... ¿Cómo se lo llama? Bueno, pero sigue siendo embajador de la marca. Ya, eso es como... Eso es... Sí, Rosberg también es embajador de Mercedes. también, sí, también en su día Marc era oficialmente piloto de Ferrari y corría en Bueno, Margené Le sigue Mans siendo, ¿no? Bueno, sí, pero quiero decir que ya estaba con Ferrari cuando en Le Mans competía con Peugeot. Con Audi, sí, con Peugeot, perdón, Sí. sí, es cierto, sí. Pero bueno, son estas cosas que, claro, no es, con perdón para Gené, no es lo mismo Alonso que Gené, ¿no? O sea, pero bueno, ellos mismos. A mí, ya ves. Bueno, pues no sé si... Yo creo que ya es el momento de ir cerrando. Como siempre, daros las gracias por haber estado ahí con nosotros. Os emplazamos al próximo capítulo, que será en breve, dado que la próxima carrera que tenemos en el campeonato de Fórmula 1 no es esta semana, sino la que viene, el Gran Premio de China. Y Carrera sin más, 1000, por cierto, Dani. efectivamente, la carrera 1000, que es verdad que en este circuito sí que ya había, en el circuito de Bahrein, había bastante publicidad de eso, de que era la carrera 999, y eso, en China será la carrera 1000 de la Fórmula 1, y a ver si nos tienen reservado alguna cosa especial. Con esto os emplazamos al próximo podcast, que será el previo del Gran Premio de China, y yo me despido hasta esas. Os dejo con mis compañeros, que os indicarán pues las formas de contactar con nosotros, de seguirnos y de interactuar con nosotros en redes sociales. Un saludo y hasta luego. En Twitter, ya sabéis, somos @desdeboxes y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Creo que Dani no dijo la web, así que anotadla desde vox.es, porque en ella tenéis, aparte de todos los episodios, los enlaces a todas las redes sociales. Y además, acordaos que si nos queréis enviar un mensaje por correo electrónico, lo podéis hacer a la dirección desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, que siga así este campeonato tal y como ha empezado, que lo estamos disfrutando, me da la sensación. Y nada, yo me despido también. Os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.me/desdeboxes. Y nada, nos escucharemos en el previo de la próxima carrera. O sea, tenían buenos contactos y no sé si seguirán teniéndolo, porque recuerdo hace, no sé, ahora 2 o 3 temporadas, tuvieron años en los que participó en 1 o 2 programas como tertulio. ¿José? Joder, ahora que venía la parte más interesante se cortó. Sí. José, te perdimos. No sabemos quién participó. ¿Cómo? Pues así. Que se no cortó sabemos y quién. nos quedamos con las ganas de saber quién participó. ¿Que se ha cortado? Sí. Dice, Ya. participó TAF. Adiós. Minardi,